Hola, os damos la bienvenida a un nuevo vídeo de Efecto Lúdico. Ya sabéis que es la sección de Bebé a Mordor que se encarga un poquito de contaros sobre juegos que están más dirigidos pues a lo mejor por asignaturas, por dificultades de aprendizaje, habilidades cognitivas y bueno, pues nada, hoy queríamos continuar con la asignatura de matemáticas. Ya hemos hecho algunos vídeos que podéis ver en nuestro canal de YouTube. Habíamos comenzado con la competencia lingüística y hoy queríamos continuar con la asignatura, el área de matemáticas, lógico-matemáticas. Lo primero decir que matemáticas no es solamente números y la relación que hay entre ellos, ¿no? Pues sumar, restar, multiplicaciones, divisiones. Hay mucho más contenido aparte de eso. Hay tantísimos juegos que vamos a hacer varios vídeos relacionados con este área. Quería comenzar hoy un poco por juegos que no son tan de cálculo o de operaciones matemáticas, sino quería empezar a lo mejor por conceptos más básicos que a lo mejor muchas veces nos pasan desapercibidos y solamente reparamos en ellos cuando a lo mejor hay algún problema o lo pasamos más por encima, pero que también son muy importantes sobre todo para relacionarse con el mundo que nos rodea, ya que matemáticas tenemos a nuestro alrededor por todas partes, ¿no? Pues cantidades, tiempo, espacio, formas geométricas y bueno, pues quería empezar un poquito por ahí. Desde infantil tienen el área de lógico-matemáticas, es muy frecuente ver que profes de infantil, pues cuando tienen rincones en sus aulas, pues siempre hay un rincón de la lógico-matemática y parece que es ahí donde encajan más les encajan más los juegos de mesa. Bueno, pues es una opción también y luego pues en cursos superiores sí que ya se puede emplear, ¿no? Para trabajar conceptos que hayan visto, pues hay juegos específicos para trabajar las sumas, las restas, las multiplicaciones, que ya serán los que os enseñemos la semana que viene. Y como os he dicho, pues quería empezar un poquito por la base, conteo y bueno, os voy a ir enseñando juegos para que vayáis cogiendo ideas de... A lo mejor el juego como tal puede parecer a priori que no trabaja tanto el contenido matemático, pero bueno, sí que vamos a tratar también de daros alguna idea para cómo utilizar esta herramienta tan potente que tenemos en nuestras manos, pues como para estos objetivos, ¿no? Que nos podemos marcar. Por ejemplo, para los niños y las niñas más peques es importante comenzar con los conceptos de cantidad, no tanto como que cuenten, sino como que les podemos preguntar dónde hay, en qué grupo hay más objetos que en otro, crees que hay mucha diferencia entre dónde hay más y dónde hay menos, qué es más, cuál es más alto, cuál es más bajo, cuál es más pequeño, cuál es más grande, pues porque sí que se ha visto que tenemos una capacidad innata para todo el área numérica, pero sí que es verdad que es un aprendizaje muy reciente, igual que puede ser la lectura y la escritura, y se va a alojar en una zona del cerebro, en el hemisferio izquierdo, en la zona parietocipito temporal también, igual que la lectura y la escritura. Y bueno, pues sí que es conveniente, como os decía antes, trabajar estos conceptos que no son tan a lo mejor relacionados con los números, pero sí que nos van a ayudar a entender la cantidad numérica e ir adquiriendo esos conceptos que nos van a facilitar mucho a la hora de trabajar esta competencia matemática. Podemos empezar, por ejemplo, con Unicornio de Destellos, que supongo que todos y todas conoceréis. Bueno, pues tenemos que ir avanzando por un tablero que ya de por sí es un puzzle, por lo tanto los puzzles para el razonamiento pues ya nos vendría muy bien, ¿no? Habría que, como os digo, habría que montar primero el puzzle para empezar a jugar. Y bueno, pues básicamente consiste en moverse sobre el puzzle tirando un dado. Nada, los números que hay en el dado, obviamente, si tenemos en cuenta que es un juego a partir de 3 años de edad, pues van a ser números muy bajitos, ¿no? Pues el 1, el 2 y el 3, y así van a empezar a relacionarse con estas cantidades que son las más asequibles para ellos y pues van a aprender a moverse por el tablero contando estos números.
Otra cosa muy interesante que tiene el juego es que hay un montón de diamantes que nos puede ayudar. Por ejemplo, antes de empezar a jugar podemos pues hacer grupos y decirles en cuál hay más, como os decía, en cuál hay más, en cuál hay menos, quién tiene más, si me das uno o si yo te cojo estos, ahora quién tiene más, para trabajar un poco la cantidad. Algo que es así como un poco abstracto, pues para que lo vean de manera manipulativa y visual, que muchas veces es más sencillo. Y a mí lo que me gusta mucho trabajar luego con los peques, relacionado con eso que os digo, el juego cuando termina, para contar, porque claro, a lo mejor no saben contar hasta más de 5, entonces dices, jolín, ¿cómo pueden hacer para saber quién ha ganado? Entonces, bueno, pues tiene por la parte de atrás del tablero, tiene esto que me parece una maravilla, para puntuar. Entonces aquí ya pueden ver si un color tiene más diamantes, porque va a llegar la fila hasta va a ser más larga. Entonces ellos de una manera mucho más visual saben quién ha ganado. Entonces, pues bueno, a partir de aquí pues se le puede preguntar qué unicornio ha conseguido más diamantes, qué unicornio ha conseguido menos. Y luego ya podemos hacerles preguntas de cuántos diamantes más tienes tú o cuántos diamantes tengo más yo que tú, ¿no? Pues para trabajar este vocabulario matemático, como os decía, un poco. Podría parecer a priori que el unicornio de destellos no sirve para trabajar matemáticas, pero bueno, pues sí que lo podemos utilizar para empezar a introducir estos aspectos. Otro juego también para peques, pues sería este Safari Roulette, en el que vamos a formar un círculo. Y lo que vamos a tratar de conseguir es las formas geométricas que nos hacen falta en nuestro tablero. Pues si yo, por ejemplo, tengo el elefante para completar, vamos a ir tirando de esta ruleta, nos va a salir una forma y un color. Si yo tengo esa forma y ese color, lo voy a poder colocar en mi elefante, en este caso. Entonces aquí estamos trabajando ya las formas geométricas, los colores, ¿no? Un poquito todo este vocabulario que es tan importante. Y volvemos a lo mismo, se forma haciendo un puzzle. En estos primeros momentos la importancia, ¿no? de trabajar todo el área lógico-matemática también a través de puzzles. Esto les gusta mucho tirar de las ruletas, muy divertido. También es muy importante trabajar las magnitudes en el sentido de distancia, peso, ¿no? Porque también eso es matemáticas, es trabajar con una hipótesis, ¿no? Yo tengo cómo puedo llegar de un sitio a otro, voy a necesitar más espacio, menos espacio, toda esta orientación espacial también entra dentro de esta área. Y bueno, pues por ejemplo tenemos aquí os quería enseñar el Balance Beans, en el que vamos a montar una balanza, ¿vale? Y vamos a colocar, es un juego solitario de retos, de ir superando retos, como hay tantísimos en el mercado, ¿no? Entonces se trata de que me van a dar el modelo de cómo tengo que colocar yo las alubias rojas en esta balanza. Y luego me van a dar con qué otras alubias tengo que solucionar el problema, una resolución de problema. Pues lo que vamos a tener que ir haciendo es, si yo por ejemplo tengo esto, pues vamos a tratar de ir colocando alubias para que al final la balanza quede equivalente, repartido el peso en ambos lados, ¿no? No que quede uno que tenga más peso que otro. Pues esto, por ejemplo, pues tendría que ver cómo lo consigo colocar para que el peso quede repartido igual en ambas partes. Bueno, pues aquí ya podemos trabajar un poquito esta generación de hipótesis. Si esto lo pongo aquí, lo muevo, lo tengo que subir. Bueno, hay diferentes niveles de dificultad, ¿no? Tenemos, pues como siempre, este tipo de juegos, pues desde el más fácil hasta ya los más complejos, ¿no? Que requieren ya un manejo de
de las cantidades del espacio y de cómo colocarlo, pues más importante. Este tipo de juegos también vienen muy bien para trabajar la tolerancia a la frustración, porque obviamente la solución no la van a conseguir a la primera. Entonces, pues bueno, pues hay muchas veces que cuando no consiguen las cosas a la primera se enfadan, se frustran y ya no quieren jugar más, o te dicen que este problema no tiene solución. Y bueno, pues nos sirve también para trabajar un poquito de manera transversal este objetivo. Para trabajar también distancias, a mí me gusta mucho este rally de zanahorias, en el que tenéis que llevar a los conejos que salen como de una isla, desde una isla tienen que llegar a otra para coger sus zanahorias. Quien llegue el primero pues se va a coger la zanahoria más grande, hay 3 zanahorias, pues otra más pequeñita y ya la más pequeña. ¿Cómo se van a poder mover con estos tablones? A través de estas piedras. ¿Cómo se juega? Pues habría que lanzar el dado que nos va a decir qué color de camino, de puente vamos a tener que coger para poder poner nuestra piedra, para poder movernos. ¿Qué pasa? Que yo solamente miro el color. Imaginaos que me ha salido la ficha para coger el tablón amarillo, pero yo no puedo tocar el tablón amarillo hasta que no haya puesto la piedra. ¿Qué quiere decir eso? Que yo solamente mirando la pieza que tengo que colocar voy a tener que calcular, estimar la longitud de esta ficha para poner mi piedra. ¿Qué pasa? Que a veces nos vamos a quedar cortos o nos vamos a quedar largos. Es muy interesante ver cómo al principio se van a quedar, probablemente siempre van a estimar por encima, entonces van a poner la piedra mucho más lejana y bueno, pues si al poner luego ya, una vez que hemos colocado la piedra y vamos a poner nuestro puente, si cae, en esa de turno no nos vamos a mover. Entonces es muy interesante ver cómo se van autorregulando ellos y ellas a medida que juegan, y cada vez van siendo más precisos en esos movimientos, ajustando un poquito más la distancia. También es muy importante, como os decía, todo el tema visoespacial de formas y bueno, pues qué mejor que este Batalla de Genios para trabajar este razonamiento, este cálculo del área, ¿no? Con Batalla de Genios, que ha ganado un montón de premios porque es que es un juegazo, ¿no? Tenemos cada persona, bueno, es para 2 personas, pero si hubiera hubiera este juego duplicado, pues podrían jugar más personas a la vez. En principio solo vienen dos tableros de juego. Cada persona tendría su tablero de juego, se lanzarían estos dados que son las que nos van a decir dónde tenemos que colocar estas piecitas que serían los bloqueos, que ahí van a estar las piezas de madera, y con ese espacio que nos queda libre después de colocar todas las piecitas de madera, estas circulares en el tablero, pues vamos a tener que colocar nuestro set de piezas que, bueno, pues los que somos ya, las personas que somos más mayores, nos recuerda mucho al Tetris. Y cómo podemos colocar las piezas rellenando todo el espacio sin que quede ningún hueco libre ni sin que se nos salga del tablero. La persona que primero consiga rellenar el espacio pues será quien gane. A mí me gusta mucho este juego, aparte de lo que trabaja, me gusta mucho porque me da opción a hablar sobre que para un mismo problema no siempre va a haber una solución, que quizás haya más. ¿Por qué? Porque probablemente yo sí que les dejo a ellos y a ellas terminar una vez que yo he terminado, o cuando ellos han terminado yo termino la mía, porque a veces ellos son más rápidos que yo. Sí que me gusta enseñarles, ¿no?, cómo los tableros son diferentes, cómo con los mismos elementos y con los bloqueos situados en el mismo sitio, hay 2 tipos de manera, o más de dos maneras de colocar las piezas y que ambas son correctas, ¿no? Entonces cuando esas verbalizaciones de esto no se puede, esto es imposible, bueno, pues trabajar esa tolerancia a la frustración y ver que como con los mismos objetos y las mismas características en la misma situación hay diferentes opciones de respuesta. Estos juegos también de los IQ de Ludilo, que tenéis también otro montonazo de opciones, pues es un poco igual que el Balance Beans que os he dicho, que es igual retos. Vamos a tener que trabajarla a nivel espacial, pues colocar las piezas que nos digan
de la manera en que nos digan y completar el puzzle con las piezas que faltan. Ya os he dicho que hacer puzzles es una manera muy importante de trabajar toda la competencia matemática, porque la orientación espacial, el encajar las piezas, si no me encaja así le puedo dar la vuelta, la puedo rotar, hacerlo mentalmente, o al principio obviamente lo van a tener que hacer manipulativamente, van a tener que ir poniendo la pieza a ver si encaja de una manera, a ver si encaja de otra. Esto les viene muy bien para todo el tema visoespacial. Entonces, bueno, yo siempre los recomiendo. Hay algunos niveles que son muy complicados, o sea, no es solamente juego para niños o niñas, ¿no? Esto podemos, nosotras como adultas podemos también jugar y hay retos que son muy complicados. Y volvemos a lo mismo, seguimos trabajando la tolerancia a la frustración. Y de estos tenéis, de juegos solitarios, de retos, pues tenéis ardillas, tenéis un montón de juegos para el Rush Hour, Chocolate Fix, ¿no? Estos retos trabajan todo lo que es el razonamiento y bueno, pues siempre es necesario. A lo mejor nos fijamos más que si saben o no saben resolver problemas matemáticos, porque saben sumar, restar, multiplicar o dividir, pero muchas veces nos damos cuenta de que no están entendiendo ese enunciado matemático. Entonces todo lo que les vaya trabajando ya ese razonamiento, pues si no es así, va a ser así, voy a intentarlo de otra manera, siempre les va a favorecer luego a la hora de enfrentarse a los problemas. Tenemos para las formas geométricas, que también es contenido de primaria, con morada maldita, pues podéis trabajar lo que son todas las formas geométricas. Hay un montón de formas. Tenemos desde pues que tengan que identificar cuántos lados tiene, qué forma tiene, ¿no? Como siendo de 4 lados pues pueden ser diferentes, o, ¿no? Como nombrar pentágono, hexágono, octógono, ver cuántos vértices tiene, los ángulos, los lados. Bueno, pues nos puede servir morada maldita como material complementario cuando estemos trabajando las formas geométricas, el área y todo eso, pues nos puede también ayudar mucho a que vean, a que manipulen, a que toquen esos conceptos que a veces se quedan como muy en abstracto, y muchas veces nos viene muy bien que ese contenido nos llegue por diferentes vías, ¿no? Ya no tanto oral, que también es importante, sino más manipulativo, más de tocar y más de experimentar con el entorno. Si nos metemos ya en números, porque si os dais cuenta en ningún momento todavía he hablado de números, así para más peques, pues por ejemplo tenemos cifras pirata, que es esta cajita de metal. Y bueno, pues esto sería para los números del 1 al 10, ¿no? Vamos a empezar como con los más pequeñines, que eso, pues que van a aprender a contar a lo mejor hasta el 1 al 10. A mí me gusta mucho este juego porque viene también un puzzle en el que tienen que montar la recta numérica, porque yo muchas veces me encuentro niños que les cuesta saber si un número va antes o un número va después. Este juego lo podéis jugar como tal, pero yo creo que más que juego de mesa, es una herramienta súper potente, ¿no? Porque bueno, pues yo aquí les puedes poner la recta numérica y yo solamente con esto trabajar un montón de conceptos. Par e impar, porque si os dais cuenta los impares son de color rojo y los pares son de color azul. ¿Cuál es mayor? ¿Cuál es menor? ¿Cuántos números tienes que...? Si yo, por ejemplo, coloco al pirata, ¿no? Viene una piecita que es un pirata, pues si yo por ejemplo coloco al pirata en el 4 y siempre empezamos desde el 1, pues ¿cuántos números tiene que avanzar? Viene un dado, pues podéis tirar el dado y que identifiquen, o como hay hasta el 10 pues pueden tirar 2 dados para que vayan sumando. Y luego pues también vienen cartas con los números, pues a lo mejor le podéis enseñar la carta y que lo identifique con el número del puzzle, donde está, o que cojan, pues ya si os ponéis ahí a tirar de creatividad, pues que cojan a lo mejor los diamantes de unicornio destello y que cojan 5 y que los coloquen, o que vean cómo el 5 está representado en el dado, o
o también lo podéis hacer con macarrones, ¿no? Con garbanzos, ¿no? Con lentejas, con cualquier tipo de material, pues para que ellos asocien que 5 es la cantidad de 5. ¿Por qué? Porque si cada vez que yo me enfrento a un número de objetos tengo que estar contando, para ver exactamente cuántos hay, sobre todo si estamos hablando de cantidades muy pequeñas, me libera muchos recursos cognitivos que puedo emplear en otras cosas, en saber si a golpe de vista ver si esto es un 5 o si hay 5 objetos encima de la mesa, sin tener que ir contándolos de uno en uno. Y como os he dicho al principio, el próximo vídeo en el que tratemos el tema de matemáticas, pues ya sí que me meteré con juegos más, pues que ya tengan más números y que haya que hacer operaciones matemáticas, que también los hay y muchos y muy muy buenos para apoyar todo este contenido, ya sobre todo más a lo mejor en cursos de primaria, aunque bueno, en infantil, pues mientras que estemos rondando alrededor el número 5, bueno, pues ellos ya pueden manejarse ahí fenomenal y empezar a contar y bueno, pero lo que os he dicho, es muy importante trabajar todos estos conceptos previos al aprendizaje de las matemáticas, porque cuanta mejor base tengamos, luego nos va a ser mucho más sencillo ir adquiriendo otro tipo de aprendizajes. Así que nada, sin más, os recuerdo que podéis utilizar nuestras redes sociales para hacernos llegar cualquier pregunta que tengáis, alguna duda que os haya quedado de algún vídeo o algún vídeo que queráis específico sobre algo que a lo mejor a nosotras no se nos ha ocurrido, pero bueno, tenéis dudas de juegos o de cómo poder emplearlos, pues tenéis nuestras redes sociales, tanto las de BBA Mordor como las nuestras personales. Nos podéis hacer ahí llegar cualquier pregunta, duda que tengáis, comentarios, juegos que vosotras también utilicéis, que estamos abiertas a cualquier opinión y cualquier duda que tengáis para solventaros. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Que paséis buen día.